grabar esto. Perdón que sea repetitivo, pero es para que se entienda la grabación. Ya, Mateo me preguntó si es que la tonalidad afecta a las posiciones. Ya. Entonces lo que yo le indicaba era que la tonalidad es básicamente como un idioma, ¿ya? Entonces si tú me indicas qué idiomas vas a hablar, yo empiezo a hablar con esas palabras y nos entendemos, ¿cierto? Y hablamos de acuerdo a este idioma y generamos comunicación, ¿ya? Ahora no significa que yo no voy a poder tocar si no sé la tonalidad, sino que se va a sentir que suena algo que nada que ver, ¿ya? Y aquí vienen esos típicos que yo te digo así como la mezcla, cuando uno habla el Spanglish, que yo lo encuentro súper flight. O sea, es una manera nomás de decirlo chistoso, pero claro, es como bien flight, porque imagínate que estás hablando y tomorrow voy a hacer ice cream, por ejemplo. Es como flight, pues, habla uno o otro, ¿ya? Y estas mezclas, ¿cierto? No suenan tan bien, no suenan tan bien, si es que nos quisiéramos comunicar. Sobre todo para las personas que no conocen el idioma o qué sé yo. Ya, entonces, si yo, por ejemplo, tengo tonalidad de sol mayor, me indican que hay un fa sostenido y todo lo demás natural. Eso me va a empezar a organizar todas las notas. Si yo estoy en una primera posición en la que en cuerda mi tengo mi, fa sostenido, sol, la, si, en caso mi, fa sostenido, sol pegado, la y si separado, este molde, ¿qué pasaría, por ejemplo, si hiciera esas mismas notas en tercera posición? El mi calzaría con segundo dedo, el fa sostenido con tercero y el sol con cuarto. Y aquí el molde sería diferente, ¿cierto? Entonces, la tonalidad es la regla general, ¿ya? O el idioma donde cómo nos vamos a comunicar y se aplica en todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con esa obra. A no ser que, por supuesto, después haya alguna modulación o haya alguna alteración de paso. ¿Se entiende la respuesta, Mateo? ¿O respondo tu pregunta? Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer antes de comenzar la clase? Resuelven todo al tiro, siempre. Pregunten lo más que puedan si tienen alguna duda. ¿Otra? ¿No? ¿Sí? Ya, bien. Comenzamos entonces. El día de hoy quiero hablar un poco respecto... creía que tenía listo el material y no. Ya, pero aquí lo abro súper rápido. Denme un segundito. Lo abro súper rápido. Este era... ¿Te parece que era? Ya, a ver. Un segundo. Voy lo más rápido que puedo. Y aquí era este. Ya. Ya. Entonces, les traigo un score, ya un full score, que son las partituras que utilizan o los directores para guiarse y dirigir todo el conjunto que queramos hacer. Da la casualidad que justo el grupo 1 va a generar la orquesta número 1. Por cierto, para todas las personas ya está en proceso el tema de las orquestas. Vamos a hacer dos orquestas, ¿cierto? Y cada uno sabe dónde quedó o dónde les preguntaron, más que quedar, perdón, es como dónde fue asignada, ¿ya? Y bueno, en el grupo 1 vamos a ver este repertorio. Entonces quería hablar un poquito de algo que nos va a suceder el día domingo. Ya el día domingo nosotros tenemos una planificación con los profesores y vamos a tomar las decisiones de. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Eso es lo que quiero hablar el día de hoy. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué decisiones vamos a tomar? Primero, articulaciones y arcos, ¿ya? Ahora, ¿qué criterio uno utiliza para los arcos? ¿Ya? Y eso es lo que me quiero centrar un poquito el día de hoy. Porque estas son las opciones que pueden pasar el día domingo y que van a aplicarse para sus partituras. Vamos al origen. ¿Por qué tocar un arco hacia arriba o un arco hacia abajo? Partamos por eso. ¿Por qué ligar? ¿Por qué no ligar? ¿Cuándo ligar? ¿Cuándo no ligar? Etcétera. Ya. Siempre todas estas medidas de articulación, como les digo, ligaduras, estacatos, direcciones hacia arriba y hacia abajo, son para un fin, tienen un fin, ¿ya? Y ese fin mayoritariamente es de fraseo. O sea, si yo, por ejemplo, en una oración,
mi perro se murió. El típica oración que yo decía antes para que ustedes comprendieran. Si yo tengo el fin de que el acento, el clímax de la oración esté en la muerte, mi perro se murió, y ahí remarco la palabra, ¿ya? Voy a buscar una forma de tocar en la que me lleve a que ese clímax suene más fuerte que el inicio, ¿ya? Entonces uno empieza a tomar estas decisiones de ligaduras, de hacer esto otro, de dos hacia arriba, dos hacia abajo, qué sé yo, ¿ya? Estas combinaciones o cambios de articulación para que esta frase tenga este crescendo natural y a la vez, ¡pa!, la nota más importante recaiga con más fuerza, en este caso el clímax, ¿ya? Y que nuestra oración nos lleve a la parte de la muerte del perro. Bien, y dos, también tenemos otros factores que son súper naturales. Por ejemplo, ustedes que tocan constantemente violín se dan cuenta que a veces suena siempre, o la mayoría de las veces, o 99% de las veces suena más fuerte hacia abajo que hacia arriba. Y es por algo natural, porque justo cuando nosotros vamos hacia abajo, seguimos a la gravedad. Entonces el impulso es más fácil, ¿cierto? Se da más natural. Pero mientras que vamos hacia arriba, vamos en contra de la gravedad. Entonces es como hacer, entre comillas, una fuerza diferente, ¿ya? Y eso uno no se da cuenta, es muy minúsculo auditivamente y a la vez o sutil, podría ser, ¿ya? Y a la vez es algo natural. Ya uno hacer para arriba y para abajo ya se acostumbra, ¿cierto? Pero ¿por qué razón nunca se cansan los brazos cuando están abajo y sí se cansan cuando los levantamos? Es por esa misma idea, ¿cierto? De peso y sostener. Entonces, muchas veces, ¿ya? Cuando estamos haciendo un estilo de articulación o estamos buscando arcos, ¿ya? Jugamos con esa información. La mayoría de las veces ustedes van a ver que los acentos siempre van a ir hacia abajo, o muchas veces, porque es la forma más natural de hacer alguna fuerza o algún impulso más grande, ¿ya? Tengan eso presente. Ese es el primer, o a mi juicio es el más importante de los criterios que tenemos que tener para tomar decisiones, ¿ya? Estas decisiones ustedes las van a tomar siempre en su vida, ¿ya? O van a tener a alguien, jefe de fila, que va a tomar esa decisión por ustedes y ustedes la tienen que hacer, ¿ya? Siempre se toma una decisión en conjunto. Ya, entonces, el tema del fraseo. Otro tema natural que hay es el tema de los jerarquía de compases. Tenga presente esta palabra, jerarquía de compases. Nosotros, en una métrica, ordenamos los pulsos, por pulsos fuertes y pulsos débiles, ¿ya? O sea que en el fondo no todos los pulsos son iguales. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sino que son uno más fuerte, el segundo débil, el tercero semifuerte y el cuarto débil. O sea, en el fondo debiese sonar así. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Algo así. 1, 2, 3, 4. Y eso nos ayuda también a ordenar. La parte de ¿cómo se llama? De motivos repetidos y entre otras cosas también nos ayuda a ordenar bien, sobre todo en los periodos más antiguos, a ordenar bien los compases, ¿ya? Tienen esa lógica también. Entonces ahí también hay otro criterio de acuerdo a colocar arcos. ¿Por qué razón creen ustedes que siempre el arco parte hacia abajo? Por esa razón. Porque en el fondo el 1 es el tempo más fuerte y es el que nos da el impulso de comenzar. Por esa misma razón necesitamos que el 1 sea más fuerte, ¿cierto? O cuando tenemos música con alzar, con una nota antes del 1, siempre esa nota, si es una, por supuesto, se tira hacia arriba para que el 1 de nuevo sea más fuerte. Entonces, yo no puedo tocar pa, pam, sino que debo tocar pa, pam. El alzar menos y el alzar menos, perdón, y el 1 más fuerte. Como por ejemplo en el caso, podemos ver un caso al tiro, en el caso de Vivaldi. No quiero escuchar que suene. No, porque en el fondo es un alzar. El alzar va a sonar menos
y el 1 va a tener más energía. ¿Ya? Entonces, empiecen a buscar esas lógicas en el que el 1 siempre tiene más fuerza que los otros pulsos. Por ende, debemos darle un pequeño empujoncito, un pequeño acento natural. Y justo siempre ese acento se da cuando vamos hacia abajo. ¿Ya? Como les digo, es algo muy sutil, pero ayuda mucho a estas tomas de decisiones. Ya, bien. Entonces, como les decía, vamos a tomar decisiones, ¿cierto? De acuerdo a la articulación y de acuerdo eh, a los fraseos, ¿ya? Si yo, por ejemplo, una de las cosas súper típicas de fraseos, notas repetidas se frasean, porque si yo hago todas las notas iguales, mi, la, to, si, la, sol, fa, mi, la, es fome, ¿ya? Pero cuando uno repite notas, tan, tin, 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 le genera como un, o sea, claro, se frasean, se llevan hacia otro punto para que no sean tan aburridas, tan monótonas, ya, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, eh, ahí tenemos una idea de frase, ¿ya? Y uno empieza a tomar esta decisión, ¿cierto? A tomar esta decisión de cómo, qué arco voy a usar y para dónde. Acá, como les decía, tenemos un alzar en el que vamos a partir hacia arriba. Te los doy por firmado, 99% seguro. Difícil que alguien parta hacia abajo por esa lógica, ¿ya? Hacia arriba y después todo el arco hacia adelante, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, imaginemos, vamos a hacer casos hipotéticos. Imaginemos que en el compás 2, que sería acá, ¿cierto? Los alzares no se cuentan como compás porque están incompletos. 1, 2. Acá, yo quisiera que ese do fuese más importante. Entonces imaginemos esto. La, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, mi, do. Que llevemos hacia el do. La, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, mi, do, la. Por ejemplo, ¿ya? Se va a hacer mi caso hipotético o así voy a postular yo una frase, por ejemplo. Entonces, si yo estoy tocando, vamos viendo cómo están organizados los arcos. Justo el do queda para arriba. Entonces, si yo tocara de manera natural esta frase, sin cambiar ningún arco, mi do quedaría para arriba y quizás se vería un poco forzado, porque como voy el lado contrario, pueda, al hacer un poquito más de fuerza, acentuar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una decisión que tomara. Voy a tomar una decisión en la que estos dos corcheas van a ir hacia arriba. ¿Para qué? Para que ese do quede hacia abajo y haga ese acento, o más que, perdón, acento no es la palabra, haga esa intención de tocar más fuerte. Entonces probemos, a ver, vamos a probar ahora con esas dos notitas hacia arriba. Y ahí quedaría un poco más. Aparte, me ayudaría a hacer cada vez más. ¿Cachai? Entonces me ayudaría como a ir hacia el talón para dar un impulso más grande. Y ahí tienen una decisión, por ejemplo. Ah, ya, esto me sirve a mí para que el do acentúe si es que esa fuese mi postulación de frase. ¿Ya? Ténganlo presente. Entonces, uno entiende la frase o yo voy a postular como director una frase y ustedes instrumentistas o los profesores me van a indicar, mira, podríamos hacer estos arcos para que lleve, nos conduzca hasta ese fraseo que tú dices, ¿cachai? Y ahí ustedes tienen que estar atentos porque, por supuesto, si se toma una decisión, van a quedar y ustedes lo deben anotar y deben practicarlo, ¿ya? Recuerden, siempre se toma decisiones a base de lo que yo quiero interpretar. Si estoy hablando de una frase en la que quiero un gran crescendo y no me alcanza si yo solamente hago así para abajo, entonces empiezo a combinar para lograr ese crescendo, qué sé yo, ¿ya? Para que lo tengan presente. Así se toman las decisiones. Segunda decisión que vamos a tomar, el tema de las articulaciones, ¿ya? Si nosotros vemos una partitura ordinaria de barroco, siempre se toma desde la corchea hacia arriba, articulado con stop.
¿ya? Siempre va a tener esa idea de stop. Pam, 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 pa, pa, pam, pa, pa, pam, pa, pa, pam, ¿ya? Entonces, al tener esta idea de stop, nosotros vamos a tener que buscar un arco o un punto de contacto del arco en el que nos sea natural hacer esto. Imaginemos si yo lo hago acá en la punta. Por ejemplo, si yo lo hiciera en la punta, es fácil de tener el staccato. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si los profes me dicen, pero si empecemos a hacer spicato, los chiquillos saben? O enseñemos spicato. Entonces ahí a lo mejor el punto de contacto va a variar al talón o al centro. Entonces ahí uno empieza a tomar esas decisiones y la fila debe ser fiel a las decisiones del jefe, que en este caso van a ser los profesores. ¿Ya? Y todos conjuntos en general. Entonces debemos estar atentos a ello. Y esto no es solamente para el grupo 1, también el grupo 2. Lo más probable es que las personas que quieran participar en la orquesta 2 también pase lo mismo. Si vamos a hacer un cambio de arco o las notas siempre van a ir para arriba o siempre van a ir para abajo, qué sé yo, ustedes deben hacer lo mismo que el profesor, ¿ya? Bien, por ejemplo acá, miren, acá en la parte de la viola vamos a ir viendo un par de detalles nomás, que lo más probable es que pasen. Ahora no, yo no lo doy por firmado porque esto es un trabajo general, ¿cierto? Un trabajo en el que yo voy a trabajar, para la redundancia, con los profesores. No, yo tomo todas las decisiones, ¿cierto? A mí me gusta más trabajar en conjunto. Por ejemplo aquí, tenemos una viola en la que toca entre medio de un pulso, en un pulso y después del pulso. Me explico. Voy, tan, 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 pam, 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 pam. Siempre va uno antes en el pulso y uno después, ¿cierto? Corcheas, hablando de corcheas. Entonces, por ejemplo, le hago la pregunta a ustedes. ¿Qué conviene más? ¿Empezar hacia arriba o empezar hacia abajo? ¿Y por qué? ¿Alguien tiene alguna idea o propuesta? ¿Nadie? ¿Qué pasa, violinistas? Son varios. Vamos. Para arriba, para abajo y por qué. ¿Nadie? ¿En serio? Ya, no están atentos entonces, porque esta respuesta la di sutilmente en las frases anteriores. Siempre debemos tomar de acuerdo a algún criterio. En el criterio que más nos favorece en este lugar sería en el que un pulso, el pulso 3 y el pulso 1 tienen más fuerza que el pulso 2 y el 4, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer que el 1 y el 3 suenen un poquito más fuerte. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo partiera hacia abajo? Lo más probable es que quizás suene tan, tin, tan, tin, tan, ¿ya? Pero estarías acentuando los intermedios de los pulsos. Pam, pim, pam, pam, pim, pam. No sonaría tan bien. Entonces, en este caso, nos conviene partir hacia arriba para que el tempo fuerte tenga más fuerza. Pam, pim, pam, pam, pim, pam. Y justo da la casualidad que da en los tempos fuertes, en el 1 y en el 3. Un, y, pam, pim, pam, pam, pim, pam, pam, pim, pam, pam, pim, pam. ¿Ven? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos un criterio. Idealmente siempre debería ser arriba, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba. Siempre. Porque así hacemos que la jerarquía de compases sí funcione. ¿Cierto? O sea, la jerarquía de tempos fuertes y débiles. ¿Se entiende? ¿Alguien no entendió para repetir? Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, todos saben, todos son secos entonces. Seguimos. Eh, 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 eh. Ya. Pero hábleme, pues. No se quede callado. Hábleme nomás. Ya. Entonces, básicamente lo que estoy hablando es que un compás siempre tiene jerarquías. Me explico. Hay un tiempo fuerte, un tiempo débil, un tiempo semifuerte y un tiempo débil. ¿Ya?
que se ordenan siempre así, en los 4/4 siempre se ordenan así. El 1 es fuerte, el 2 es débil, el 3 es semifuerte y el 4 es débil. ¿Ya? La mayoría de las veces para música antigua generalmente funciona muy bien. ¿Ya? Esa jerarquía de compases. Sobre todo para el clasicismo, a mí me gusta bastante organizarlo, clasicismo aquí con esta lógica. Ya, y entonces, como te digo, estas figuras, si nosotros las vamos a ordenar, mira, ordenémosla un poco. El primer silencio está en el primer pulso, no tenemos nada. El segundo silencio está en el segundo pulso, ahí lo debimos haber puesto un poquito más derecho. La primera corchea está entre medio, la segunda corchea está en el tercer pulso. Y la cuarta, y la última corchea, perdón, está después del cuarto pulso. Y nos da la casualidad que el 1 siempre, el 1 de nuevo está en una segunda corchea. En el fondo, la segunda corchea siempre está en un pulso. Es más importante que las otras porque las otras están intermedias. Y aparte, como les decía, está dentro de un pulso fuerte, el 1 y el 3. Fuerte o semifuerte, pero al final sigue siendo más que los 2 y el 4. A eso es lo que me refiero. ¿Ya? Piénsenlo así. Fuerte, despacio, semifuerte, despacio. ¿Ya? Y como les decía, estas corcheas justo caen. Las centrales justo caen en el pulso 3, con un pulso fuerte. Entonces deben sonar más fuerte que las que están al lado. Esa es la lógica. ¿Ya? Voy a bajar esto porque me estoy quemando. Ya, entonces, ¿cuál es el criterio que vamos a usar? Vamos a buscar que la corchea que queda dentro del tiempo fuerte esté en el arco que tenga más fuerza que los otros. Como habíamos hablado anteriormente, el arco hacia abajo generalmente es más fuerte que el arco hacia arriba, de manera natural. ¿Por qué razón? Porque justo da la casualidad de que hacia abajo vamos con la gravedad y hacia arriba vamos en contra. Entonces siempre tendemos es muy sutil, chiquillo, de verdad, pero se nota, siempre tendemos a tocar más de esa forma. Siempre más fuerte hacia abajo y menos hacia arriba. Ta, ta, ta. Y uno no se da cuenta, sobre todo en notas rápidas. Tati, 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 tati. Así suena, ¿ya? Pero como les digo, por velocidades o otras cosas no se entiende. No se discrimina hasta más grande. Entonces, con esa lógica, el arco de abajo siempre suena más fuerte que el arco hacia arriba. Por lo mismo, vamos a hacer que siempre la corchea del centro vaya hacia abajo. ¿Por qué? Vamos a hacer que suene más fuerte, ya que está en el tiempo fuerte. La corchea esa cae justo en el tiempo fuerte. Y da la casualidad que estas dos siempre están en tiempos débiles, por ende siempre las vamos a colocar hacia arriba. ¿Ya? Esa es una lógica. Estamos buscando una lógica de utilizar la gravedad a nuestro favor para que esas notas suenen de esta manera. Que la de abajo suene más fuerte. ¿Ven? ¿Ya? Y por ende, si queremos hacer que siempre la de la corchea central tenga tempo fuerte, siempre vamos a tener que usar ese arco. Arriba, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, todas las veces. O sea, se repetiría 2 hacia arriba. Ya vaya nomás, si tienen que ir. Vaya nomás. Después lo ve, porque esto está haciendo grave. Y después se lo subo. Chao, que lo hayan. Ok. Ya, entonces, y da la casualidad, por ejemplo, que el cello y el contrabajo tienen la misma figura. Entonces sería bueno que todas estas personas que tienen esa figura, o más adelante, si yo como violinista tengo también esas mismas partes, como por ejemplo en concierto en re menor, esas figuras que aparecen, ¿cierto?, en el concierto en re menor, esas también, por ejemplo, podría ser un muy buen lugar para hacer esas figuras. Y ese arco quedaría bastante bien. Ahora, no anoten nada las personas que van a tocar esto porque no es una decisión. Yo la voy a tomar el día domingo. Pero, por ejemplo, ahí tenemos un criterio para hacer arcos. ¿Ya? Un criterio de jerarquía de compases. Otro criterio que habíamos conversado previamente
tenía que ver con las frases. Si yo quería que una nota sonara más fuerte, entonces la llevo para poder, la dirijo a que suene más fuerte. ¿Ya? No me acuerdo qué nota es. Perdón. Vamos a borrar esto, salir de acá y subir un poquito arriba. De acá, por ejemplo. Ahí lo dirijo. Por ejemplo, imaginemos, exagerándolo, ¿ya? Para que se sienta ese crescendo. Por ejemplo, entonces es como guiar con un arco diferente, guiar para que suene más fraseado o más direccionado, ¿ya? La mayoría de las cosas siempre se reciclan. Vamos a ver que una partitura siempre tiene ritmos iguales, que después tú tocas acá, después la viola toca en un adelante, va a tocar lo mismo, después el contrabajo va a tocar lo mismo. Las mismas figuras, ¿cierto? Porque los ritmos le dan la identidad a. Piensa, por ejemplo, en un reggaetón, así un ejemplo básico. Piensa en un reggaetón. El reggaetón al tiro, tú lo identificas por el ritmo. Pam, pim, pam, pim, pam, por ejemplo. ¿Ya? Ahora no sé si realmente existen reggaetones, parece que ahora trap es lo único que hay. Pero, bueno, sea como sea, la cultura de ahora, cada música tiene un estilo, un ritmo, y ese ritmo la identifica. Entonces la música clásica no estaba exenta de eso, y tiene un ritmo constante que los hace, les da como esta identidad, ¿ya? Entonces muchas cosas se repiten. Lo más probable es que si ustedes asisten a la planificación van a ver que tomemos decisiones en algunas cosas y después ya no vamos a seguir viendo la partitura, porque todo se recicla. Si yo, por ejemplo, les dije a los violas que tocaran el tan, tin, tan, de arriba abajo arriba, lo más probable es que si es que violín 1, violín 2 o contrabajo cello tienen lo mismo, hagan lo mismo, ¿ya? Porque así vamos a tener una unión de decisiones de todas las filas. Fondo, una orquesta no es solamente tu fila, como violines 2, por ejemplo, sino que es una orquesta entera. Todos deben tener, todos debemos remar para el mismo lado, o si no, vamos a girar, bueno, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Ya? Bien. Otras cosas, hay otras cosas que no se pueden decidir porque debemos saber las decisiones que toman los solistas, ¿ya? Esto también es un criterio aquí un poco más avanzado. Ahora, ustedes como solistas, ¿ya? Son guaguas. Con todo el respeto del mundo, están recién tocando como solistas. Entonces, criterios por ahora yo no les voy a exigir y tampoco van a estresarse, ¿ya? Vamos a hacer cosas fáciles pedagógicas. Entonces, nosotros como profesores les vamos a proponer a ustedes cosas para que ustedes las puedan estudiar y lograr, ¿ya? Por supuesto, no va a ser nada del otro mundo, pero también tiene que tener algún aprendizaje, ¿ya? Entonces, también tengan presente eso. Muchas veces, como solistas, ustedes van a traer propuestas y el director, a través de lo que ustedes tocan, va a empezar a generar algunas cositas. Ustedes también si proponen arcos, el director también va a tratar de que la orquesta tenga algo que ver con lo que están haciendo, si no, no tendría ni un sentido. ¿Ya? Para que lo tengan presente. Venía está el caso porque justo este solo también es muy... tiene que ver con eso. ¿Ya? Aquí hay que estar muy, muy, muy enfocado en el ensayo y esto es para todos. Cuando uno está en un ensayo y, por ejemplo, yo le estoy hablando a Violines 1 y Violines 1 tiene la misma figura que todos, hagan exactamente lo mismo que les digo a Violines 1. Entonces, si yo, por ejemplo, les digo, chiquillos, más articulado, chiquillos, más estacato, chiquillos, levanten el arco mientras tocan. Pam, pam. Si yo doy una indicación a una fila que tiene exactamente lo mismo que yo, hágalo, ¿ya? Anótelo. Si le dicen a él, yo también lo anoto, ¿ya? Muy rara vez, si no nunca, pasa que yo doy una indicación a una fila y los demás hacen cualquier otra cosa. Nunca. Todos, como les digo, vamos remando para el mismo lado. ¿Ya? Bien.
Entonces, recordar que todas las decisiones van a ser de manera a que ustedes aprendan algo, de acuerdo con los arcos, sino eh, a lo que va a apuntar es a seguir a una frase o articulación. ¿Ya? Bien. Con este punto, ¿alguna duda? ¿Alguien? Perfecto. Ya, muy bien. Ya, una de las cositas también que cabe mencionar acá, esta música siempre, la mayoría de las veces, o sea, si no todas las del barroco, siempre tienen un bajo continuo. Van a leer que siempre tenemos un bajo continuo o continuo, ¿ya? El bajo continuo básicamente es como, a mí me gusta llamarlo así como la guitarra, ¿ya? Es el que siempre está sonando todo el rato, que nunca para, ¿ya? Te acompaña siempre. Y en los solistas, cuando los solistas literalmente tocan solos, ¿ya? El bajo continuo sigue acompañando. Entonces aquí, por ejemplo, me gustaría que vieran que acá abajo tenemos números, ¿cierto? El bajo continuo no solamente lo hace un contrabajo, un cello, la mayoría de las veces un cello, ¿cierto? Eh, Aunque no está literal así como va a decir bajo, es un cello la mayoría de las veces, ¿ya? Pero originalmente en los tiempos del barroco, el que lo hacía era un, eh, llamémoslo pianista, si bien vulgarmente hablando, un pianista, o personas que tocaban cémbalo, o harpsichord, etcétera, varios estilos de piano, ¿ya? De la época, por supuesto. Entonces, ellos miraban esta partitura y abajo, aparecían estos símbolos o números que tienen que ver con construcciones de acordes, ¿ya? Eh, entonces, por ejemplo, si le sale un sostenido, ya, estamos haciendo una quinta. Después ya le voy a explicar por qué. Eh, para hacer el acorde, qué sé yo. En el fondo se tomaba esta nota como pedal y se hace también eh, la tercera, etcétera. Ya, pero es que ahí, bueno, no vamos a meternos en ese tema, pero cuando vean ustedes, por ejemplo, que salen numeritos abajo, 3 4 7 octavos, etcétera, hay miles de números ahí que nos van a salir acá, 7 por ejemplo, con séptima, etcétera. Ya, todos esos números, 6 5 ese tenía que ver con, claro, con una inversión. Todas esas cosas tienen que ver con acordes. Entonces la persona iba leyendo y también iba al tiro haciendo los acordes correspondientes a cada nota. ¿Cachai? Ahí había que ser seco, seco para todas estas cositas. ¿Ya? Bien. Un dato importante que les puedo dar del barroco, mientras más... Piensen que el barroco era básicamente como que recién estábamos naciendo como instrumentistas. Piénsenlo así. ¿Ya? Por supuesto que había música con instrumentos antes, pero aquí como que empieza el auge, ya que desde este punto en adelante eh, la música, claro, la música instrumental empieza a ser principal, porque antes siempre se tocaba para acompañar una voz, ¿ya? Piénselo así, en Renacimiento siempre se acompañaba una voz, o la voz era lo más importante, con el canto gregoriano anteriormente en el medieval, etc. Todos esos periodos previos, ¿ya? Pero desde el barroco en adelante, la música empieza a ser instrumental, netamente instrumental. No significa que dejaron de hacer música con canto, no, pero empieza a tomar fuerza y ahora la música se empieza a hacer sin voz. Se puede mandar mensajes sin voz. Ya, ya lo que quiero llegar es que como recién están comenzando, muchas cosas no son difíciles, son más fáciles que difíciles. Me explico, deben ser sencillas, o la mayoría de las veces son sencillas. No le tengan miedo a una cuerda al aire en este periodo. De partida no teníamos ni siquiera las mismas cuerdas, ¿ya? Entonces no era el mismo sonido. Pero no le teman a una cuerda al aire, porque muchas veces decimos, pero esto podría ser con cuarto dedo, ¿cierto? Ya, pero ahí vamos a cambiar el timbre y otras cosas. Entonces, ahí también
hay decisiones que se toman, por ejemplo el dedaje, que se toman de acuerdo al periodo. Ahí también es otro criterio que tomamos para hacer arcos o dedajes, ¿ya? Muy rara vez se sube a tercera posición, bueno, de poder se puede, pero, o cuando es necesario se tiene que hacer, pero la mayoría de las veces siempre es muy simple y la mayoría de las veces siempre es en primera posición. Entonces traten de hacerlo lo más sencillo posible, ¿ya? Si realmente sencillo es primera posición, lo hacen todo en primera posición. Si sienten que en primera posición es lo más difícil del mundo, claro, cambiamos a tercera, ¿ya? Pero es como casos excepcionales para que lo tengan presente, ¿ya? No le tengan miedo a la cuerda al aire y también háganlo lo más sencillo posible. Después, si es que se toman decisiones, va a tener que ver con el colectivo y entre otras cosas, ¿ya? Bien. ¿Qué más me va quedando? Seguro que algo me falta y se me está olvidando. Esperen, dame un segundo. Ustedes, como van a estar acompañados por profesores, siempre observen cómo ellos, antes de tocar, qué es lo que hacen. Siempre van a dar una señal, ¿ya? Y esa señal les va a ayudar a entrar en lugares que tienen harto silencio o entre otros, para que lo tengan presente. Ya. No, se me olvidó. No sé qué iba a hacer. Articulación, ligaduras. Ligaduras también, hablé de ligaduras. Las ligaduras tiene que ver exactamente lo mismo con el tema del fraseo y de ¿cómo se llama? De, del fraseo y de la jerarquía de compases, ¿ya? No, más que de la jerarquía de compases no es tanto, es más fraseo. Y también un dato freak que podría ayudarle. La mayoría de las veces, desde la semicorcheana hacia abajo, o sea, las más rápidas, ¿ya? De ahí, por ser rápido, no se puede articular. Entonces, al no poder articularse, ¿ya? Vamos a buscar, vamos a tener un timbre o unas notas mucho más conectadas. Entonces, van a ser generalmente de taché. En las semicorcheas generalmente es donde se liga en este periodo. O a modo de excepción también, las ligaduras de extensión, básicamente esta, por ejemplo, una ligadura de extensión de pulso. Entonces yo quiero una negra con punto, negra más corchea, la ligo. ¿Ya? Por ejemplo, eso. Pero la mayoría de las ligaduras generalmente se aplican en una semicorchea. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, ligar notas, porque imaginemos que aquí, a ver, por acá había uno, el taratiratariten. Probemos uno de violín, aquí, por ejemplo, acá. Imaginemos que esta parte, yo estoy tocando acá. Ya estoy tocando eso y digo, a ver, quiero ligar para compensar el arco, porque aquí hago más y aquí menos. Ya. Pero quiero compensarlo al tiro. Entonces, podría ligar, por ejemplo, las dos primeras de las semicorcheas, que a mí me gusta, por ejemplo. Entonces ahí, por ejemplo, compenso el arco para que no se me arranque para un lado y siempre parta del mismo lugar. Pam, pam, pa, 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 pam, pam, pa, 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 pam, pam, pa, 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 pa. Entonces siempre partiría del mismo lugar. En cambio, de si no ligara, pam, pa, 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 pam, pa, 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 pam, cada acento iría para un distinto lugar. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, ahí tenemos un criterio. Ya, yo quiero que, como todos caen en un pulso fuerte, siempre partan hacia abajo. Por ejemplo, es solamente un ejemplo. Y esto se aplicaría entonces, la ligadura quedaría bastante bien para siempre caer hacia abajo en esa tempo fuerte o en esa corchea que justo cae en tempo fuerte. Entonces ahí, por ejemplo, como les decía, igual es jerarquía con pase, claro, me he equivocado. Todas las razones o todas las ligaduras o articulaciones se dan en función de lo que quiero que suene, mi interpretación, ¿ya? Así que ahí también tienen otro criterio que les sirve para llegar a este fin. Y también si es que hay alguna ligadura, por ejemplo, bueno, es que en este periodo no se escriben ligaduras con puntos. La mayoría de las veces se escribe netamente si yo quiero dos hacia arriba, dos arcos hacia arriba, ¿no? Con el punto. La línea está como de más, pero bueno.
existen todos tipos de variantes y ediciones, así que existe de todo. Ya, bien. Todavía ando con la idea que algo me falta, pero se me olvidó, así que dejémosla hasta ahí en ese aspecto. Hasta este lugar, ¿alguna duda, consulta o pregunta?